Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Hoy en Comunicación 5.0 presentamos al Dr. Josué Rodrigo Contreras Granados, un destacado académico y profesional en medios digitales y comunicación con más de 15 años de experiencia. Es licenciado en Comunicación por la UAM. Tiene una maestría en guionismo por la Universidad Intercontinental, un doctorado en Comunicación y Pensamiento Estratégico por el CADEC y cuenta con diplomados en escritura en nuevos medios, negocios digitales, animación y storytelling. Gracias a esto, imparte clases de estas especialidades en la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Es fundador de Monstras Media, una empresa innovadora en videojuegos y contenidos digitales. Ha sido gerente de contenido transmedia y director creativo en Innova México. Su trayectoria lo convierte en una figura clave en la comunicación y el entretenimiento digital. Una verdadera inspiración en Comunicación 5.0. Bienvenidos, estamos en Radio Anáhuac 1670 AM en Comunicación 5.0 y hoy con el honor de tener en nuestra cabina a alguien que es parte de nuestro equipo académico, doctor Josué Rodrigo Contreras. Rodrigo, bienvenido. No, hombre, muchas gracias aquí a Radio Anáhuac por invitarme. Y qué gusto tenerte aquí y además, fíjate que llevamos contigo ya es el programa número 18. ¡Wow! Qué padre. Ya que estamos cumpliendo la mayoría de edad. Claro. Pero fíjate que por varias situaciones nos había estado como faltando invitar gente que estuviera también colaborando con nosotros. Evidentemente ha estado Jorge Hidalgo, Rogelio del Prado y van a venir más, pero también pues eres uno de los primeros que actualmente están también colaborando dentro de la facultad. Entonces es un honor tenerte aquí. No, hombre, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Súper, a ver, pues empezamos con todos, más o menos como que nos platiquen y que nos platiques ¿por qué hoy eres una persona que está actuando profesionalmente en el campo de la comunicación y el entretenimiento? ¿Qué te llevó a esto? Bueno, pues empecé yo en la comunicación porque estudié comunicación, me interesaban los medios audiovisuales. De ahí conecté con el guionismo. Okay. Hice una maestría en guionismo y cuando estudiaba la maestría, por accidente casi, me pongo a jugar un videojuego que me encantaba y me empiezo a dar cuenta de que los videojuegos que yo jugué desde niño tenían unas historias increíbles y por momentos hasta más complejas que las que se veían en el cine o en la televisión en ese momento. Entonces ahí es que me empieza a interesar el desarrollo de videojuegos. Cuando yo era niño, la verdad es que se va a escuchar un poco triste, pero hacer videojuegos en México no se veía como una opción laboral. Entonces, para mí, crecer con videojuegos tipo Donkey Kong, Mario Bros, Street Fighter, era como ok, eso es para los japoneses. O sea, yo lo veía así de lejano, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Sí veía televisión y yo era fanático de la televisión, fanático del cine. Y yo veía la tele y decía, yo un día quiero estar haciendo esas cosas. Cuando se veía las cámaras detrás, ¿no? Que se veía las tramoyas, decía, yo quiero estar ahí un día, ¿no? Pero los videojuegos yo los veía tan lejanos. Ajá. Que nunca me imaginé con esa posibilidad de haciéndolo en México. Pero en la maestría en guionismo me doy cuenta de que sí se puede y la tecnología avanza y entonces me empiezo a dedicar al desarrollo de videojuegos desde la narrativa. Así es como yo empiezo. ¡Wow! O sea, tú a muy temprana edad te diste cuenta que hay narrativas evidentemente en los medios, pero también descubriste que la narrativa en los videojuegos podía ser más profunda. Claro. Yo no soy gamer, sí. Entonces ahí sí como que cuando lo estabas diciendo dije, ay, órale, esa no me la sabía. Desarróllame un poquito esa idea porque para mí es completamente nueva. Claro, fíjate. Yo llevaba una materia en la maestría que era guión de cine. Entonces estaba estudiando guión de cine y nos empiezan a explicar cómo funcionan los actos,
de una película, los giros, cuáles son como los conflictos, cómo el personaje toma decisiones. Entonces, cuando estás escribiendo eso, te habrá pasado que pues buscas referencias, ¿no? Eres que quedas como ya no sabes para dónde avanzar y dices, ok, me detengo y voy a buscar cosas. Así como algún autor o algo resolvió esta parte que tenías que resolver, ¿no? Exactamente. Okay, y en ese momento me pongo a jugar videojuegos, un juego muy famoso que se llama Metal Gear, y me doy cuenta de que la forma en la que estructura Metal Gear los niveles es por capítulos. Okay. Y recuerdo claramente así al maestro de cine, al maestro Javier Robles, diciéndome, no, empieza con una historia de 3 actos porque son más sencillas, de 5 actos, como El Padrino es más difícil. Y yo veo que ese está en 5 actos. Y entonces empiezo a analizar las tomas de decisiones de los personajes y me doy cuenta de que, una forma de ir midiendo cuando vas empezando a escribir qué tan interesante es una historia es en los giros, ¿no? Cada cuando hay un giro y eso te sorprende y te hace que la historia se vaya por otro lado que no imaginabas. Y yo empiezo a analizar eso en un videojuego y me doy cuenta que hay más giros y que la narrativa es más compleja porque para empezar es más larga, ¿no? Entonces las horas que tú pasas jugando, si las sumas en un juego de Metal Gear, pues es como 20, 30 películas, ¿no? Sumadas. Claro. Entonces cuando yo veo todo eso digo, wow, ¿y quién escribió esto? Y entonces empezaba Amazon, ¿no? Se escucha también muy antiguo, porque entonces empiezo a buscar pues libros de cómo escribir un guión para un videojuego. En la maestría pues no había nadie que lo supiera. Y entonces ya empecé a pedir libros, ¿no? De Amazon, de cómo escribir un guión para un videojuego. Y empiezo ya a darme cuenta que hay un mundo ahí increíble detrás, ¿no? Entonces empecé yo como gamer, pero la verdad, cuando yo era niño no conectaba esta posibilidad de que los videojuegos, que es como lo que hago un viernes para desconectarme, es algo donde tú puedes encontrar una forma de expresarte y mucho mejor, pues una forma de encontrar un trabajo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿y esto lo haces mientras estás estudiando la maestría? Esto estaba estudiando la maestría en guión, exacto. Pues estuvo increíble tu experiencia porque tú estabas viendo, digamos, las fórmulas tradicionales de hacer un guión y una narrativa, pero al mismo tiempo estabas aprendiendo unas fórmulas nuevas, novedosas y de un medio mucho más complejo. Exacto. Fíjate, mi tesis era cómo escribir un sitcom con temas educativos, ¿no? Okay. Y ya me había dicho mi asesor, no se puede. Ya me iba mal con mi tesis. Y cuando me encuentro este tema, les digo, quiero cambiarlo y quiero hacer pues, cómo se escribe un guión para videojuegos. Y todos se quedaron, pues no sabemos cómo poder ayudarte, pero dale, porque suena increíble. Nosotros tampoco sabemos. Y ahí empezó, te digo, y no tiene tanto tiempo, suena así como la prehistoria, pero te hablo del 2007, 2008. Ok, cuando en otros países, pues esto ya era una cultura brutalmente desarrollada, desde, como dijiste hace un momento, Donkey Kong, y ahí ya empezaba a haber narrativas, ¿no? Claro, sí, o sea, Donkey Kong, Mario Bros. Son historias de los 80s, principios de los 80s, ¿no? Y bueno, sí, o sea, ya estaba muy desarrollado en otros lugares. A ver, ahorita que te oía, ¿en qué momento pasamos del arcade, ¿no? A juegos más complejos con una narrativa, ¿no? Porque Donkey Kong al principio, pues la única historia era que llegara a quitar al chango que estaba aventando barriles, ¿no? Y Pac-Man, pues que no te comieran los fantasmitas, ibas pasando mundos, pero no había como tal una narrativa, igual Space Invaders a lo mejor un poquito más. ¿Dónde o cuándo o cuál es el juego o los juegos que empiezan a hacerse atractivos porque empiezan a construir una narrativa? Y para terminar, yo me acuerdo, yo no he sido muy gamer por autodefensa. O sea, las veces que me piqué con un juego, sí no terminaste bien. No, y fueron horas y horas. Entonces dije, no, espérame, mi vida no puede ser esto. Pero yo me acuerdo que jugaba, a ver si mi memoria no me falla, jugábamos uno que se llamaba Haunted House, que era para PCs, que te ibas metiendo a una mansión, Haunted Mansion se llamaba, y te tenías que ir metiendo, ibas resolviendo quizzes, ¿no? Ibas resolviendo, era un quest de un personaje, entonces ibas entrando a las habitaciones y tenías que ir descubriendo cosas. Platícame tú un poco eso. Mira, cuando empezaba justo los juegos de PC, había unos juegos que les llamaban de aventura conversacional en MS2
donde el juego era platicado, o sea, literal era, entro a una casa, ¿no? Y te decían, ok, estás en una casa, hay 3 habitaciones. Hay una que no tiene puerta y 2 que sí, ¿a cuál entras? Y había algunos cuates que se divertían jugando con comandos de MS2, ¿no? Pero, digamos, era una comunidad pequeña, ¿no? Donde empiezan ya a crecer, yo marcaría una diferencia. Atari en los 70s, estos famosos juegos de arcade donde no había una narrativa, pero había mucha acción, ¿no? Sí. De pronto en los 80s, como por el 83, ellos sacan tantos juegos que se satura el mercado, repiten muchos juegos, había Pac-Man y Mrs. Pac-Man y la diferencia era que tenía un moñito y ya, ¿no? Y entonces los jugadores medio Winter Games, Summer Games y... Lo mismito. Y entonces Nintendo encuentra esta oportunidad en el mercado. Nintendo era publisher, hacía juegos para Atari. O sea, Atari hacía las consolas y Nintendo desde Japón nada más hacía los juegos y así entró el primer Mario, que ni se llamaba Mario, se llama Jumpman. Y era un juego muy sencillo, pero donde ya tenía una narrativa. Era Mario o Jumpman, tenía que escalar y rescatar a una princesa que la había secuestrado Donkey Kong, que era una especie de un gorila. Un simio. ¿No? Un simio, exactamente. Exacto, que le secuestraba a la novia. La secuestraba y estaba aventando estos barriles. Sí. Así de sencillo se llamaba este juego, que era Donkey Kong, el primerito. Kong, sí. Y de pronto Nintendo se da cuenta de que hay un mercado, de que en Estados Unidos Atari no lo está resolviendo bien, y se le ocurre lanzar su primer consola, que es el NES, que es un nombre para nosotros bien importante, porque es, creo, de los primeros productos que ya llevan la palabra entretenimiento. El Nintendo NES es el Nintendo Entertainment System. Ok. En el 83, ¿no? Entonces ellos empiezan a hacer su publicidad diciéndote, no es un juego, es un sistema de entretenimiento para tu casa, para que vivas una experiencia. Y te decían en los comerciales, la televisión, pues no la puedes tocar, lo que está hecho empieza y termina. Los videojuegos sí, tú decides qué pasa en la televisión. Salía un niño, recuerdo la publicidad, apachurrando botones y hacía que explotara la televisión y te decías, wow, o sea, tú decides si quieres que explote algo o no. Entonces, creo que ahí hay un gran cambio. Todos los juegos de Nintendo ya tenían un personaje muy sencillo, pero ya tenían un plot de que tenían que rescatar a una princesa. Okay. Si te acuerdas de Space Invaders, por ejemplo, no hay un gran objetivo. Tú aludes que es una nave que está disparándole a unos extraterrestres, pero no sabes exactamente por qué, ni quiénes son, ni por qué hay que destruirlos. Sí, nada, es echar bala y que no te maten, ¿no? Exactamente, y era divertidísimo, y Centipede, ¿no? También era de esa época. Exactamente, o Pac-Man, ¿no? Es ir haciendo algo sin una razón. Nintendo, con un plot bien básico, pero ya te pone un conflicto. Estoy jugando para salvar a alguien. Eso ya es como un gran cambio, ¿no? Habló de los 80s y es el Nintendo y después Super Nintendo. Muchos niños crecen con Nintendo, ¿no? Sí. Incluyéndome, soy como esa generación que crecí con el Super Nintendo. Pero después llega otro agente bien importante que es PlayStation, que ellos notan a nivel mercado de que los niños que crecieron con Mario, con Donkey, con todo esto, ya crecieron, ya están buscando un tipo de narrativas más profundas. Y entonces es en estas consolas como PlayStation y después Xbox y algunas otras, donde ya empiezan a profundizar en juegos ya no para niños. De hecho, una de las campañas de lanzamiento de PlayStation era, ya no somos niños, ¿no? O sea, Mario es para niños. Tú ya eres adulto y salía Crash Bandicoot, no sé si ubicas este personaje que era como más irreverente, iba a la fábrica de Nintendo y les aventaba cosas y decía, no, es para niños, ¿no? Los adultos, entre comillas, porque era para teenagers, pues ya queremos algo distinto. Y entonces ahí se va viendo, pues, un poquito de sí creatividad de los desarrolladores, pero también exigencia del mercado. Ya los chavitos que crecieron de 12 años con su Nintendo, ya tienen 20. ¿Qué les interesa ahora, no? ¡Wow! ¡Qué buena historia! Nunca había reparado en eso. Bueno, y entonces, a ver, regresando un poco a tu historia. Estás estudiando guionismo, te interesas y haces tu proyecto de egreso, tu tesis con la parte de guionismo para videojuegos. Así es.
Pues debe ser la primera o de las primeras en México al respecto. Sí, fíjate que sí. Recuerdo que busqué en la biblioteca de la universidad qué había de videojuegos. Había una tesis que decía, me encanta este ejemplo, decía, ¿por qué los niños que juegan videojuegos son más agresivos? De una tesis de psicología. Ándale. Era la única tesis que existía. Ok. Entonces era, claro que hay una línea, ¿no? De agresividad y todos estos usos y abusos de los medios, pero hay una industria gigantesca que aquí ni siquiera la estamos observando como fans, ni siquiera, ¿no? Para que un estudiante no pensara hacer su tesis sobre el tema, claro, me parecía pues bien relevante. Y entonces empiezo a hacer mi tesis de cómo hacer un guión para un videojuego. Encuentro por fortuna a Jorge Hidalgo. Ajá. Y él me asesora. Ah. Tengo una anécdota buenísima con él que le digo, oye, quiero hacer, me lo presentan, me dicen, oye, creo que él te puede ayudar. Le consulto, oye, ¿tú me podrías ayudar? Y me dice, mira, estamos en un salón vacío y empieza a anotar. Pues mira, podrías analizar el personaje, la interfaz, llenó el pizarrón. Y le dije, muy de Jorge. Wow. Y en el pizarrón le dije, wow, yo nada más estaba pensando en adaptar el modelo de Aristóteles a la historia de un guión. Eso fue como cuando haga mi tesis, seguramente en algún momento se va a encontrar el modelo aristotélico y un guión de juegos. Y me dijo, no, pues es todo esto. Y entonces le dije, pues ¿me quieres asesorar? No, bienvenido, vamos a hacerlo. Y ya hice mi tesis sobre cómo hacer un guión de videojuegos. Mira, esa no me la sabía. Ya de hace muchos años. No sé si se acuerde. ¿No? Seguro que sí. Seguro que sí. Sí, pero además, él, en esa época, pues andaba también en lo mismo. Él estaba viendo más bien el tema de las tribus digitales y cómo compartían contenido y el mass media contra el digital media y todo ese rollo, que siempre ha sido el tema de Jorge. Claro, y ahí fue que y bueno, y no había muchos libros, te digo. Entonces era empezar a buscar. Hoy les digo a veces a mis alumnos, aprovechen porque el guión que se te ocurra lo encuentras en línea. Y en esos, hace no tantos años, era imposible conseguirte un guión, un documento de diseño. Estos documentos básicos para la industria no se conseguían tan fácil, ¿no? Y hoy las encuentras pues facilísimo. Voy a ver entonces, te topas con Jorge, te abre una visión desde su perspectiva que tú dices, órale, va, por ahí me voy. Y tráenos a la actualidad. ¿Hoy qué estás haciendo? O sea, hoy ¿cuál es tu trabajo y cómo ves en la actualidad el mundo de los videojuegos? Primero, México, en la parte de desarrollo, que seguramente ya habrá, entiendo que sí lo hay. Y luego a nivel global, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Porque la verdad es que son cosas que yo no tengo claros y están súper interesantes. Con gusto. Pues hay un parteaguas importante porque te hablo de que después del 2008, 2009, empiezan a surgir herramientas que permiten a los desarrolladores independientes empezar a crear videojuegos. Eso creo que es bien importante, el explicar que la tecnología se va abriendo, ¿no? Después de la web 2.0 y todas estas cosas. Hay programas como Unity, Unreal, que de manera muy sencilla te permiten, cualquier chavito que le interese hacer videojuegos, descarga Unity y empieza a hacer sus juegos y los publica mañana. Órale. Entonces, eso creo que sí es un parteaguas porque le abre la puerta a la industria independiente y ya no solamente es Japón o Estados Unidos quien hace juegos. Había muchos candados que tenía la industria. Por ejemplo, tener un estudio nuevo, no podías hacer un juego para Nintendo si no tenías ya experiencia haciendo un juego previo. Ok. Entonces, sí, pues no había manera. No hay pues, ¿cómo? forma de entrarle, ¿no? Entonces, había muchos candados así en la industria. Entonces, bueno, yo termino la tesis. Hasta ese entonces yo había trabajado en publicidad, había trabajado en televisión, y entonces empiezo. Bueno, aquí hay una parte que creo que es bien interesante. Los capítulos de mi tesis los empiezo a compartir en quizás erróneamente, porque pues, no sabía mucho de derechos de autor y ahora le iba al capítulo, sin haber terminado la tesis. Ok. Los empiezo a subir a una página mexicana que se llama Motor de Juegos, donde muchos gamers hablaban y discutían. Ok. De ahí me encuentra alguien y me dice, oye, acabo de encontrar que estás hablando de guión de videojuegos y quiero un guionista para que hable de videojuegos y nadie habla español y tú es el primer texto que encuentro en español y me interesa que me hagas un guión. Se ve que eres el experto. Qué buena onda. Y le digo, bueno, pues nunca he hecho uno, pero sí tengo toda la base académica y técnica y me invita a hacer un videojuego. Eso creo que es un gran
o sea, algo que no hubiera ocurrido si no, o sea, en los 80s. Sí, y si no hubieras decidido compartir lo que estabas trabajando y Exactamente. todo eso. Entonces creo que ahí es algo bien importante. Es un parteaguas. Es un parteaguas, sí. Ok. Y a partir de eso, empiezo, bueno, estaba yo, te digo, haciendo como, me acuerdo que estaba aprendiendo a hacer un corto, producir un corto. Ajá. Y de pronto me hablan de esta, y hago un guión, de pronto me hablan de otra empresa y me invitan a hacer un videojuego en una estancia de 6 meses en una empresa. Y yo tenía mi plan del corto, pero dije, no, guau, es una oportunidad de hacer un videojuego, o sea, no sé si se vuelva a repetir, ¿no? Entonces Ajá. dije, pues va, ¿no? O sea, le entro. Y entonces hago un videojuego que era un videojuego educativo, de matemáticas, y me dedico desde entonces, pues ya a hacer videojuegos, ¿no? Calculo que esto ocurrió hace 15 años, más o menos, ¿no? A ver, perdona, Sí. no sé que te interrumpa. Hacer un videojuego que es from scratch, o sea, diseñar el guión, Diseño el guión. todo el storytelling y también la parte de programación y Así es. animación y todo eso, o Así sea, es. todo. Todo. Ahora, como parte de un equipo. Sí, O sea, claro. si como parte de un equipo, algo que yo descubrí allí fue que yo lo que manejaba era pues el storytelling, pero había un componente intermedio entre el storytelling y la programación, que es el game design. Ok. Que eso fue también un aprendizaje que me lo encontré en la práctica. Yo llegué pensando que lo más importante era el storytelling Ajá. y cuando llego allá a trabajar, me doy cuenta de que lo más importante era que el juego fuese entretenido, que hubiese un reto, que hubiera reglas de juego claras, que perdieras y que no te quisieras retirar, sino que quisieras intentarlo de nuevo. Entonces, eso es diseño de juegos, que es Ok. un tema bien diferente al storytelling. Se complementan, pero no es lo mismo. Ajá. Entonces ahí eso nunca lo traté en mi tesis, ¿no? En mi tesis era Ah. solamente storytelling, cómo hacer un personaje, conflictos, todo esto, pero nunca me detuve en cuál es el reto de este juego, ¿no? Cuáles son las reglas del juego. Todo eso lo abordé de manera lateral, pero no profundicé. Y me doy cuenta que eso es muy importante. Entonces va conectado todo el storytelling con el game design. Son como dos cosas que en un videojuego van Ok. empatadas. Sí, claro, o sea, los dos generan engagement, pero uno es el que te activa, ¿no? Ujú. Eres una parte activa de la narrativa Claro. y el otro, pues, es como la conducción de esa narrativa, ¿no? Está Ajá. bien interesante. Y es complejo porque ya existen muchas mecánicas de juego y crear una es muy difícil porque como jugador, ya el jugador no quiere aprender dinámicas nuevas. O sea, ya sabes Tetris y nada más quieres cambiar el Tetris por otra cosa, pero que yo te digo, oye, vamos a jugar un juego de mesa nuevo, Ajá. te voy a explicar, me voy a llevar 15 minutos explicándote, es muy probable que me digas, Pues, prefiero aquí que todavía me reta, ¿no? exactamente. Entonces ahí es como el reto. Y sí, ya regresando a tu pregunta, sí, me incorporo con un equipo que todos estábamos en las mismas. Eran programadores que ya habían hecho muchos sistemas, pero nunca un juego. Ok. Diseñadores que habían hecho un montón de páginas, de sitios, etcétera, pero no un juego. Entonces éramos novatos, pero éramos novatos todos, porque en México, o sea, pues no había nadie. No había mucho de dónde recurrir. Oh, Sí. ¿Y esto aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México, sí. Ok. Sí. Y hace como 15 años, Como ¿no? 15 Cuando te años, interrumpí, estabas sí. diciendo eso. Esto fue hace como 15 años. Como 15 años, después me voy a un estudio que se llamaba Enova, donde estuve como 6, 7 años. En ese estudio hacía juegos y de pronto al estudio le empezaron a llegar más proyectos y ya no solamente era hacer juegos. Yo veía como, primero era líder creativo, después ya como productor de esos contenidos. Empezamos a hacer e-learning, sitios web, aplicaciones, Ok. una serie animada. Entonces yo tenía como el back de comunicación Sí. y entonces con eso ya no solamente era yo juego, sino que tenía como el contexto. Les propongo el concepto de transmedia. Les digo a los clientes, oye, hacer un curso no solamente es el curso, pero ya también agrégale redes sociales, agrégale la app, agrégale un cuadernillo de ejercicios. Y entonces les encanta. Hay 2, 3 clientes que les interesa y entonces me hacen gerente de pues una gerencia que más o menos yo inventé, que era gerente de contenidos transmedia, que era ya no solo hacer el juego o la propuesta digital, sino ya hacer varias plataformas acompañando el proyecto. Y ahí estuve en total, calculo, unos 7 años. Ok.
Y después de eso, pues decido crear mi empresa, que se llama Most Studio, que es pues un estudio transmedia donde desarrollamos videojuegos, pero pues también todas las herramientas que hay alrededor, ¿no? Herramientas comunicativas desde publicaciones, sitios web. Y bueno, la verdad es que ahí encontramos un área de oportunidad bien importante porque conociendo a amigos o colegas que hacen videojuegos y algunos que hacen, bueno, algunos otros contenidos, no es tan constante el trabajo. O sea, hay muchas historias de estudios de animación que de pronto les toca hacer una serie para Netflix, para cualquier, Cartoon Network. Ajá. Llega un año de mucha chamba, de pronto se cae y es en lo que encontramos otro proyecto, espérate un año. Ok. Y pues no hay de otra, no aguantan las empresas. Entonces, el trabajar bajo el paraguas del transmedia nos permitió que hubiera empresas que dijeran, a mí es una serie animada, a mí nada más un videojuego, a mí nada más un sitio web y uno que otro, a mí hazmelo todo. Entonces eso nos permitió que cuando el trabajo es irregular, a lo mejor es irregular en videojuegos, pero en lo que terminamos un juego y empezamos otro, nos piden hacer otro proyecto. Entonces creo que esta realidad de la transmedialidad es muy compleja porque Sí. en verdad que llevar varias plataformas es reto difícil, pero a nivel laboral como emprendedor a mí me ha ayudado mucho porque ha habido veces que en un año no hay un proyecto de videojuegos. Ok. Pero en lo que estamos preparándolo y todo esto, tenemos otros Pues, proyectos. tienes ahí motorcitos prendidos que otras te cosas. mantienen la operación. Exactamente. Entonces eso hacemos en Most Studio, ya tenemos 7 años, suena No, suena fácil, pero y con la pandemia en y medio. con la pandemia en medio. ¿Cómo te fue en la pandemia? ¿Fue buena o mala? Pues mira, en un principio mala, Ok. porque en un principio todos los clientes que teníamos dijeron Pues, adiós. el apagón completo. El ¿no? apagón completo. Después de eso, muchas empresas y fundaciones nos empezaron a pedir contenidos de storytelling educativos, como Ok. cómo lavarte las manos, cómo enseñar a los niños, un cómic para enseñar a los niños X contenido. Entonces, después de la pandemia, yo casi lo repito mucho, volvimos a empezar. O sea, Ok. nuestra nueva historia es de 3 años porque tuvimos que parar muchas cosas Ajá. y desde hacer el equipo otra vez, porque quienes se tuvieron que ir, pues ya no regresaron, porque cuando los buscamos ya tenían otra chamba. Entonces era empezar de nuevo con todo. Entonces sí fue unos 6 meses de sequía Ajá. y después de ello ya levantó con otro tipo de proyectos incluso. Ok. Oye, y también hace rato lo comentas, los clientes. Ujú. ¿Qué clientes te piden, pues esto? O sea, ¿para quién elaboras un videojuego y con qué intención? Porque toda la parte educativa y de Ujú. páginas web, incluso contenidos multimedia o transmedia, me queda un poco claro, pero ¿quién busca hacer un videojuego? ¿Con qué Ujú. intención? Buenísimo. Mira, encontramos varias áreas interesantes. Una de ellas le llaman Serious Games, que son estos juegos educativos. Ok. Una fundación llamada Innoma tiene un objetivo extremadamente noble y que nos encanta. Ellos dicen que quieren tener una página donde los niños puedan aprender a través de videojuegos todas las habilidades que tienen que desarrollar en la primaria. Entonces, esta fundación nos ha contratado para hacer videojuegos que expliquen cosas muy concretas. El primer juego que hicimos, de hecho, era un juego para enseñar a los niños sobre las emociones. Ok. Entonces era un juego donde un par de niños se les pierde un perrito. En cuanto se te pierde una mascota, como te imaginarás, Un entras drama. todas las emociones. Primero enojo porque a quién se le escapó, o por qué no lo amarré bien, o por qué dejar la puerta abierta. Después tristeza, después frustración. Entonces los niños tienen que ir encontrando al perrito que se les pierde y en el camino ir controlando, primero identificando sus emociones y después controlándolas. Fue para una fundación. Ah, qué bueno. El juego se llama ¿Dónde está Gomita? Por cierto, y está en todas en el App Store, en Google Play, incluso en Ajá. web. Ese, por ejemplo, es un ejemplo. Y el más reciente fue un juego para Santander. El Banco Santander nos pidió hacer un videojuego de educación financiera, donde el reto que nos pusieron era bien difícil. Nos dijo su gerente de educación financiera, quiero hacer un Roblox de educación financiera. Entonces quiero que cualquier niño se meta y encuentre algo divertido y mientras está jugando aprenda para qué es el dinero, cómo invertir, cómo no, qué diferencia hay entre una tarjeta de crédito y una de débito.
Entonces, la verdad es que fueron muy abiertos, ¿no? En su solicitud y nos permitió hacer pues, un juego, creo yo, ambicioso que se llama Mundos. Mundos. Mundos, ajá. Está ya para la parte web y pronto estará también para las plataformas digitales. Entonces, por ejemplo, ellos son bancos. Ahorita estamos con una empresa que es una empresa comercial de barritas que quieren meter su producto dentro de un juego. Entonces, estamos viendo la forma de hacer un juego donde, pues, bueno, esto ya se llama Advergaming, ¿no? Ajá. Es cómo utilizar una herramienta como, pues, un juego donde, pues, por la naturaleza del mismo medio, repites, juegas, eres bastante inmersivo y la marca está como acompañándote. Ya no como Pepsi Man, que es un juego noventero, de Pepsi Man, un personaje vestido de Pepsi que va corriendo y va agarrando Pepsi chiquitas, ¿no? Entonces era así, fue muy popular en los 90s. No, estos son juegos distintos donde sí está la marca, pero ya no tan intrusiva, porque ves que ya los jóvenes no te aceptan la marca y no. O sea, orgánico, completamente. Orgánico, exactamente, que vas caminando, siendo un runner, vas corriendo, se te acaba la energía y hay una barrita energética, te la comes y vas más rápido. Eso tiene sentido para cualquier persona que corre. Entonces ya no es como el juego de con la marca ahí, ¿no? Oye, está muy bueno. Entonces, por lo que percibo, hoy en México la producción de juegos está más bien a esta parte como educativa, formativa, así. ¿Hay desarrollo de juegos tipo comercial como A&E? Sí es A&E, no, Sí. Electronic Arts. Electronic Arts, sí, A&E, sí. ¿Existe esa producción en México? Sí, también. La verdad es que es una industria joven. Alguien hizo un censo hace poco y identificó más de 1,000 juegos hechos en México. Ándale. Más de 1,000 juegos. Eso me encantó. El que alguien se pusiera a contarlos y que incluso está la fecha, el desarrollador, todo. O sea, hay algunos, sí se han hecho muchos juegos. Sí hay un desarrollo comercial. Y sí hay algunos elementos donde México está colaborando con otros países como proveedor de algunos servicios muy puntuales. Entonces, a ver, Rodrigo, comentas, en México sí existe el desarrollo de juegos comercial. También, hace un momentito comentaste, hay un censo de más de 1,000 juegos hechos, pero también ya hay una relación, asumo, con empresas grandes, importantes, y somos parte ya de esa cadena de valor. Así es. O sea, nos puede pasar como la industria del vino, que somos bien atascados. Hace 15 años teníamos 250 marcas y hoy ya tenemos miles de etiquetas en México, ¿no? Va a pasar eso. Pues mira, ojalá que sí pase. ¿Cómo funciona ahorita? Igual que en toda la industria de entretenimiento, hay dos grandes áreas, que son los developers y los publishers. Okay, los publishers son esta marca que mencionabas, Electronic Arts, que todos lo recordamos por el EA Sports. EA, exacto. EA Sports. It's in the game. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un publisher como ellos? Ellos tienen inversión, ¿no? Y ellos están buscando nuevas ideas para comprarlas, para invertir en ellas, para lanzar al mercado. Entonces, ellos son como un factor importante porque son los que invierten. Ajá. Del otro lado están los estudios, que muy similar a como ocurre en otras industrias, por ejemplo el cine, pues sí puedes tener tú una idea, tú puedes tener un proyecto, pero si no hay una inversión, pues es muy difícil llevarla a cabo. Entonces un estudio cuando conecta con un desarrollo, con un publisher y dice, ok, me gusta tu idea, que me gusta tu prototipo, te lo compro y vamos a hacer una negociación para lanzarlo al mercado, es cuando ese juego tiene futuro. Ok. ¿Dónde están estos estudios? Están principalmente en Estados Unidos, San Francisco, Japón, Canadá, ¿no? O sea, ellos son los publishers. México tiene 2 o 3 publishers que están invirtiendo en juegos para móviles. Uno de ellos se llama Bird. Se me fue el nombre, pero es como Bird Games, algo así. Ajá. Y ellos están invirtiendo en juegos casuales para celular. Ok. Son sociedades con capital que de pronto encuentran un desarrollador y le invierten en su idea, ¿no? Entonces es como el esquema para juegos AAA, como el esquema grande, ¿no? Y ahí es donde sí hay empresas mexicanas. Por ejemplo, te sorprendería, bueno, no tanto, o sea, creo que es obvio, pero a mí me sorprendió que muchos de los estudios más grandes en México están en Tijuana. Ok. ¿Por qué? Pues porque están en San Diego muchos de los developers. Entonces,
pues es un poco más barato desarrollar el juego en México, del lado de México, y vendérselo a la empresa que está cruzando, Aquí ¿no? interesa, o sea, se empieza a desarrollar un hub ahí. Exactamente. Otro de ellos está en Guadalajara. Ok. También hay un montón de empresas que están ahí desarrollando. El gobierno de Jalisco, Le han metido lana, ¿no? metido A todo lo mucho. que es tecnología y desarrollo. exactamente, tienes muchas prestaciones interesantes como desarrollador. Ok. Y el factor donde creo que hay más explosivo, más interesante, pues son los indies, ¿no? Ajá. Que son grupos de chicos que hacen su juego y ellos mismos le invierten y están sacando cosas interesantes. La tecnología nos permite que ahora, de forma independiente, si tú puedes juntarte con 10 amigos y trabajar 6 meses de manera muy intensa, poder sacar un videojuego. Ándale. Entonces, depende de que existan esos 6 amigos y que tengan Ajá. ese talento y que después puedan comercializar ese demo, porque por muy bueno que seas en 6 meses tu juego indie, no va a compararse con un juego desarrollado por PlayStation, Claro. ¿no? Entonces es hacer el demo Pues, que se ¿qué es lo vea, que hacen? Es un demo, es una maqueta una maqueta. que van y venden, funcional y todo, Funcional. pero luego te dicen, ya después de este, pues ya Exactamente. vendría tal. Exactamente. Ok. Así funciona también mucho la industria de la animación. Haces un videíto, lo subes a YouTube, tiene reproducciones y te empiezan a buscar otros estudios, ¿no? O sea, más Ok. grandes. Entonces es como el camino para estos juegos. Y pues te puedo hablar de que sí, podríamos saber ahorita, hay un evento que se llama Pixelatl donde van a presentar los mejores juegos. Qué padre nombre. Sí, está buenísimo. Va a ser en Jalisco, justamente. Ajá. Y hizo una selección de juegos de comerciales hechos en México y vi como 5 juegos anunciados, vi los demos y los 5 se ven de primer nivel. O sea, ninguno pensarías como, ay, se ve pequeño. No, se ven ya juegos bien hechos. Ajá. Entonces sí hay esta industria. Está creciendo no tanto como en otros países, pero ahí va creciendo. Está súper interesante. Yo no me lo hubiera imaginado y desde que empezaste a platicarnos la historia de la maestría y tu investigación y luego tu proyecto, obviamente viéndote acá, digo, no, pues si ya está acá, es que sí hay mucho por desarrollar en México, ¿no? Oye, y bueno, para aprovechar este segmento, ¿qué pasa en esta industria respecto a la parte de la inteligencia artificial, que es algo que hemos platicado mucho aquí en Comunicación 5.0? Porque asumo que facilitará muchas cosas, ¿no? A lo mejor parte de la programación, parte del desarrollo gráfico, de video, también en la estructura de las narrativas. ¿Cómo estás viviendo esta interacción y este cruce de la inteligencia artificial y cómo ves que venga, ¿no? Y también me imagino que la inteligencia artificial aplicada en la narrativa del juego, me imagino que también habrá esa esquina, ¿no? Claro, sí, pues mira, en los motores gráficos, o sea, muchos de los juegos AAA, que son los juegos de consola, ya tenían elementos de inteligencia artificial. Ok. Es un concepto con el que ya se ha estado medio familiarizado desde hace algunos años. Un juego, no sé, GTA, ¿no? Famoso, es un juego muy popular. El juego va viendo cómo juegas y a partir de cómo estás jugando, va aprendiendo y te empieza a dar un tipo de armas distintas. Si ve que estás jugando con cierta regularidad, te empieza a hacer de noche, es como que ya vamos a cambiarle, le está haciendo muy fácil. Entonces ya ha habido, o sea, para los videojuegos no es tan nuevo. Ok. En cuanto que el sistema sí va aprendiendo mucho sobre cómo estás tú, cómo estás desarrollando. En la parte del desarrollo, yo creo que algo que en el paso en el que estamos es en el que se ha convertido en una muy buena herramienta con el que peloteas. O sea, platicaba con uno de mis programadores y le decía, oye, ¿ya le pediste tú a nivel código que te haga un videojuego completito? Y a ver, dile que te haga un Tetris y que quieres el código de Tetris, ¿no? Y dice, me da información, pero no es la correcta. Entonces sirve para pelotear y decir, híjole, me atoré en esto, a ver cómo lo harías tú. Y no te lo va a resolver, pero te va a dar algo muy cercano. Como copiloto, ¿no? La función de copiloto. Exactamente, te va a dar información, no lo había anotado. Ajá. Órale, va, a ver, vamos a meterlo por acá. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, diseñadores gráficos o ilustradores. Me enseñaba una animadora
una herramienta que está buenísima porque te da sugerencias de fondos a partir de tus propios fondos. Entonces es los gráficos que tú ya pusiste, que ya te cansaste porque llevas haciendo 10 fondos distintos para determinado juego, a nivel gráfico, pues te empieza a dar sugerencias para los siguientes. Entonces está usando información tuya, ¿no? Ajá. O sea, no estás yéndote a terceros. Entonces creo que eso está interesante. A nivel narrativo, yo también lo he utilizado mucho. A mí me emociona porque te da ideas. Donde se le complica todavía es en el tono de la narrativa. De pronto puede ser muy seria, muy formal, y de pronto tú la notas y es como que no, esto no va por allá. Acartonado. Pero la ventaja que yo le veo es que podemos en este momento discernir y decir, ok, la diseñadora ve el gráfico y dice, no me gustó tanto, hazme otro y agrégale más amarillo, ¿no? Yo veo la narrativa, la veo y digo, híjole, está muy seria. A ver, hazla más juvenil y quítale esto y piensa como si fueras un niño y vuélvelo a redactar como un niño. Entonces, tengo la capacidad de discernir del material que me da cuándo está correcto y cuándo no está correcto, o cuándo creo yo que le podría hacer falta cierto ingrediente, ¿no? Eso me parece interesante, pero el reto que yo veo para los nuevos desarrolladores es que no tengan esta capacidad de poder pelotear. Que lo vean y digan, ok, exacto. Eso está bien. Copy-paste. Copy-paste, porque ya me dijo eso y lo vas a probar y no va a funcionar y no vas a saber por qué. Que eso es todavía la capacidad que el programador tiene. Es decir, no funcionó el código que me dio, pero ya vi por qué. Porque esta variable está encimada, ¿no? Alguien que no tenga una formación de programador no va a poder hacer. Se va a quedar ahí en un loop de preguntarle y el otro no le va a contestar. Exactamente. Que eso está bien interesante. Y también, mientras te escuchaba, yo decía, mucha gente que de pronto tenemos espacios creativos para trabajar, ¿no? Escribir un guión o escribir un texto o lo que sea. Siempre tienes tu muro, ¿no? Llega un momento donde dices, hijo, ¿y de dónde saco más? ¿O cómo resuelvo el plot? Hoy creo ahí la inteligencia artificial abona muchísimo porque esa sequedad que hay de pronto de creatividad o ese parón, de pronto tienes algo con lo que puedes pelotear y te puede reactivar, te puede dar estas nuevas ideas. O ya incluso, como lo decías en diseño, ya cuando estás ejecutando y estás empezando a decir, oye, este personaje que me lo imaginé así, ya le puse el pelo verde y todo, pero estoy trabado, no sé qué más. Pues se lo das a la inteligencia artificial y dices, dame 2000 versiones ¿no? de este mono y te destraba. Claro. ¿No? Creo que es la forma correcta. Sí. Ya, aquí en la universidad queremos que eso empiece a suceder con los alumnos, ¿no? Ese creo que es una gran forma de verlo como copiloto. Y como industria, ¿cómo ves tú? O sea, ¿cómo se va, hacia dónde se mueve la industria? Pues mira, ya salieron los primeros videojuegos hechos completamente, donde los personajes se van generando por inteligencia artificial. Eso está interesante. Ahorita se me fue el nombre de uno de ellos, el más popular, donde hay personajes y hay narrativas que se van generando al vuelo. Yo llegué a jugar algunos como Heavy Rain y donde de pronto había muchos finales, pero al final de cuentas todos los finales que podrían ser, me recuerdo uno de 17 finales, donde pues todo estaba articulado por un humano. O sea, el humano decidía, te daba esa versión. Eso es como una de las cosas que un juego siempre busca, hacer que el jugador sienta que la experiencia en verdad se le está haciendo por las decisiones que tomó. O sea, que él diga, ¿qué pasaría si le pego al foco y se funde y que piense que fue su idea? ¿No? Eso es increíble en un juego. Claro, o sea, se me ocurrió y se pudo. No, pues alguien ya lo había planeado para que así ocurriera. Claro. ¿No? Otra cosa bien padre en un juego, si ves dos caminos y ves que la flecha te dice va a la derecha, el jugador dice, no, me voy a la izquierda porque seguro hay algo, ¿no? Claro. Entonces, eso, un humano lo trabajó para otro humano, ¿no? Para que eso ocurriera en algún momento. Ahora, este juego que te comento, ya están, las decisiones se van generando por la inteligencia artificial, los personajes y los conflictos. Y entonces creo que sí va a haber un cambio muy grande, o sea, sí va a mover la industria, ¿no? O sea, sí va a haber cambios. O sea, el rol activo del jugador todavía va a ser más presente y va a ser más emocional y va a tener más control. Porque va a haber estos elementos. Sí, veo, lo veo completamente. También siento que falta mucha legislación.
Creo que Ok. y creo que las escuelas deberíamos de ser un buen punto de lanza para ir proponiendo hacia dónde tendría que ir los derechos de autor, porque Ujú. muchos de estos, la marcha, la huelga de escritores, por ejemplo, en Ajá. Hollywood, pues, estaban diciendo, bueno, al final estás creando historias a partir de mi historia, Sí. ¿no? Y entonces no estás citándome, y entonces lo mismo con muchos actores de doblaje. Justamente un actor me decía eso hace poco, pues es que ya están usando mi voz para crear nuevas versiones de mi voz y ya no me contratan. Está grueso. Y eso legalmente debe tener como también ciertos límites. Entonces creo que legalmente yo le agregaría que hace falta que desde la academia vayamos proponiendo qué sí se puede y qué no se puede. Y bueno, yo te he visto que has de pronto andado ahí en algunas sesiones con el Congreso y cosas así. Creo que está padrísimo estas oportunidades donde se puede compartir lo que está pasando, porque creo que allá Sí, claro, no sé. imagínate, si yo aquí en la academia no estaba enterado realmente de esto, pues imagínate allá. Sí, Hay sí, que hacer sí, mucho lobbying. claro. Oye, y para ir cerrando, ¿cómo percibes a los estudiantes hoy respecto a la industria de los videojuegos? ¿Son nada más gamers o hay interés en hacer lo que tú estás haciendo? Ujú. ¿Cómo lo ves? Mira, hay una tendencia grandísima que es los esports. Los Ok. esports, estas competencias entre jugadores a nivel profesional, donde los gamers se convirtieron en celebridades. Entonces, el campeón de Fortnite, creo que fue en el 2019, la bolsa económica era mayor que la del ganador del Grand Slam de tenis. Entonces, Ándale. un jugador en el 2019, un jugador de esports podría ganar más que un tenista en el 2019. Ahorita ya las barreras pues, se fueron al cielo. ¿En serio? ¿En En serio, esports? en esports. Ajá, entonces, esa es una tendencia importante. Competencias entre gamers a nivel profesional. Ok. Son equipos, depende del juego, League of Legends, 4 contra 4 en un estadio con pantallas. Eso es un tema que en en todo el mundo está en boga. A los jóvenes les interesa mucho. Que me empiezan a llegar de pronto no solamente gente que quiera hacer juegos, sino gente que quiera convertirse en jugador profesional para aspirar a manejar esta industria. Y lo que yo les comento a los chicos de entretenimiento es, pues alrededor de estos jugadores o estas celebridades se requiere un aparato Un equipo. completo, exactamente, un equipo de relaciones públicas, marketing y toda la infraestructura. Entonces, Finanzas, hay de todo. finanzas. Entonces yo siento que una de estas tendencias hacia donde va el entretenimiento es todo lo que hay alrededor de un evento de esports Ujú. y que nace con el desarrollo de un videojuego. Claro. Que a veces Y se ya les olvida pensado eso. para eso. Ya pensado No para eso. adoptado, ¿no? No adoptado. Y algo súper interesante, Adaptado. Ajá. adaptado. Y algo bien interesante, las reglas el básquetbol es un deporte público, pero un videojuego de Smash Bros. No es público, le Ajá. pertenece a Nintendo. Sí. Nintendo es el dueño del deporte. Entonces ellos deciden cómo organizan un evento, a quién le cobran por verlo. Es como su propia FIFA, ¿no? Es su propia FIFA, ¿no? Entonces ahí hay una infraestructura de empresas bastante compleja, que es una tendencia que ya tenemos aquí enfrente y que está creciendo mucho. Y muchos chicos ya van directamente por ahí. Y yo les digo, sí, está padrísimo toda esa infraestructura, pero no solamente hay que prepararnos para jugarlos, sino hacerlos, ¿no? Está buenísimo. Pues también creo que esto da tema para tener otra reunión. Y como le he dicho a muchos invitados, después tendríamos como la siguiente conversación con otras personas en la mesa, pues para entender este nuevo mundo. Claro. Con Oye, todo te gusto. agradezco mucho, Rodrigo. Y hay una pregunta que no dejamos de hacer en el programa porque es una encomienda que tengo. Ok. Y esta pregunta es muy importante. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? Ay, qué buena pregunta. Todo el mundo dice lo mismo. Ay, qué buena pregunta. A mí me gustan unos que son muy chiquitos y muy locales, que Ajá. están en el sur, ahí por creo que es por Miramontes, que se llaman Los Primos. Ok. Y están en la calle de frente a lo que antes era, creo que es un Soriana. Ajá. Creo que es un Soriana. Me encantan esos tacos.
Y ya no voy por esa zona, pero cada que voy, hasta hago tiempo. Digo, ay, ya habrán salido los primos. No, mejor hago tiempo para pasar por ahí. Ah, qué buena onda. Pues también otro más. Voy a hacer una lista. Sí, por favor. Para que la podamos tener aquí y vayamos. Alguien ya había dicho los primos. Ah, sí. Voy a buscar a ver quién fue ahorita. Mira. Porque alguien ya comentó los primos. Ah, Oye, Rodrigo, pues te agradezco de verdad muchísimo. En lo personal, me fue muy grata la plática porque es un mundo el cual yo no, ni profesionalmente ni académicamente me he acercado, pero me acabas de ayudar mucho, que desde mi posición y mi responsabilidad hoy me abriste de verdad muchísima la visión para saber qué puedo hacer aquí y seguramente a quienes nos están escuchando también. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Yo encantado de platicar contigo sobre estos temas. Gracias por su presencia. Esto fue Comunicación 5.0. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.